Buenas noches, gracias por acompañarnos en Créditos y Consumo. Hoy vamos a hablar de un tema que se está hablando diariamente en las calles, en las casas, en las empresas, en las entidades financieras. La subida del dólar, el dólar que sube, el dólar que está inestable hace unos meses en Paraguay. Queremos conocer un poco la opinión de un experto. Nos acompaña el licenciado Emil Mendoza, actual presidente de la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay. A la vuelta de la presentación comenzamos con el programa. Como le decía en la presentación del programa, vamos a hablar de un tema que se viene discutiendo en las calles, en las empresas públicas, en las empresas privadas, las entidades financieras, la suba del dólar, la estampida del dólar, no quiero usar el término inestabilidad, pero esta subida que no está parando, para ellos le tenemos ahí un especialista en el mundo cambiario, el licenciado Emil Mendoza está con nosotros. Buenas noches, licenciado, gracias por acompañarnos en Crédito y Consumo. ¿Cómo está, Estefan? Un saludo grande a vos, a tu equipo y a tu audiencia. Licenciado, hoy estás aparte como presidente de MID Cambios, también estás como presidente de la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay, ¿verdad? Así mismo. ¿Hace cuánto están con la asociación? Estamos con la asociación, este es mi segundo periodo, son periodos de 2 años y voy por el tercer año. Ya están con unos años ya peleando un poco en el mundo gremial. Te invitamos hoy porque queremos hablar lo que todo el mundo está hablando, ¿verdad? El tema de la subida del dólar. Si podemos hacer una retrospectiva, licenciado, en base a datos que manejas, ¿cuánto estaba el dólar hace 6 meses? ¿Cómo fue subiendo? ¿Cuándo hubo un repunte, a tu criterio, ya unos puntos muy elevados, ¿verdad? Para que la gente un poco dimensione cómo veníamos a comienzo de año y cómo estamos cerrando el año con el tema del dólar, ¿verdad? Para entender un poquito cómo es el movimiento del dólar y también para que la teleaudiencia entienda, tenemos que entender que el dólar es como cualquier otra mercadería que se comercializa dentro del mercado y obedece a las mismas reglas como por ejemplo, vamos a decir que el poroto. Cuando hay vamos a decir que sobreproducción de poroto, normalmente el precio baja. Y cuando el poroto, vamos a decir que escasea en el mercado, su precio tiende a subir. Es la misma regla para el dólar, ¿verdad? Cuando el dólar abunda en nuestro mercado, normalmente el precio baja. Cuando el dólar falta, el precio sube. Este año nosotros vamos a decir que tuvimos algunos fenómenos, algunos internos, otros externos, ¿verdad? Que presionaron a que haya una pequeña falta de dólar en nuestro mercado que ocasionó una suba que normalmente no es normal en nuestro mercado, no es común en nuestro mercado, pero mirando en el global vamos a decir que de la región sudamericana, nosotros no tenemos números a los cuales alarmarnos, ¿verdad? Como por ejemplo una valuación del 20% del dólar como pasó en Brasil, o sea, como está pasando en el Brasil o como pasa en la Argentina. Vamos a decir que nosotros este año estamos quizás llegando a una valuación del dólar, vamos a llegar del 10% que dentro de la región en la cual nosotros nos desenvolvemos, vamos a decir que es una de las más bajitas. Claro. Comenzamos nosotros el año
un poquito... Arriba de los 7.000 ya comenzamos el año. Arriba de los 7.000. Comenzamos aproximadamente a los 7.250 aproximadamente en el mes de enero. Esto fue escalando, ¿verdad? Llegamos al mes de junio aproximadamente en los 7.400. Y normalmente a partir del el segundo semestre del año, en nuestra economía el dólar tiene una apreciación normal, más o menos entre 100 y 200 puntos. Sí. Eso va prácticamente, es cíclico todos los años y obedece ya que en el segundo semestre nuestras exportaciones disminuyen, nuestras exportaciones, discúlpame, sí, disminuyen, las importaciones van en aumento porque muchos comerciantes ya se van preparando para las fiestas de fin de año, para los aguinaldos, para la gente que viaja, vender algunas mercaderías. Y entonces eso hace de que normalmente el dólar en nuestro mercado tenga esa apreciación. ¿Se suele dar eso a mediados de año generalmente? Sí, si nosotros normalmente a mediados de año tenemos una cotización, por decirte, de los 7.450 que teníamos este año, tendríamos que haber terminado el año en 7.550 o 7.650. Este año fue realmente la excepción porque hubieron algunos fenómenos que afectaron no solamente nuestra economía, la economía mundial, ¿verdad? Sí. Como por ejemplo, algunos fenómenos externos son estos episodios bélicos que se dieron en el Medio Oriente, ¿verdad? Con Israel, con Ucrania, que hicieron de que el dólar, de que el petróleo se dispare. Sí. Entonces, muchas empresas petroleras, ante la incertidumbre de cuál iba a ser, vamos a decir que el futuro del petróleo, hicieron sus compras a mediados de año, pero sin embargo también hicieron ya compras adelantándose, ¿verdad?, de una eventual disparada del precio del petróleo. Eso no pasó solamente en Paraguay, pasó en toda la región. Sí. Entonces eso significó en que nuestro país salió mucho más dólares de lo que normalmente en ese periodo de tiempo hubiese salido. Entonces eso presionó a que el dólar tenga una apreciación mayor de la que normalmente tenía. Y después ni qué decir lo que pasó en la emergencia climática en Río Grande do Sur, del Brasil. Eso afectó. ¿Verdad? Eso afectó bastante desde el punto de vista de que el Brasil tuvo que emitir muchos reales a su mercado. Eso significó en una depreciación del real porque empezó a abundar muchos reales en el mercado brasileño por la ley de la oferta y la demanda. Entonces el precio del real empezó a bajar. Pero ¿qué pasa? Eso incentivó muchas compras de los importadores paraguayos desde el Brasil hacia Paraguay porque vieron una ventaja en el precio de los productos que ellos normalmente importan. Y ante vamos a decir que la visión que ellos tenían de que el real pasado unos meses se iba a volver a apreciar, ellos también fueron adelantando muchas compras, vamos a decir que del Brasil. Vos sabés que el Brasil, por ejemplo, mencionó de que esa crisis temporal que ellos tuvieron, o sea, climática que ellos tuvieron en la zona de Río Grande do Sur, el daño que le hizo a la economía, el perjuicio, fue casi igual a la que tuvo el COVID en el mercado brasileño. Terrible. Por eso fue muy contundente, bajaron mucho, o sea, al bajar el real, su cotización, también bajaron los precios. Entonces, no solamente el Paraguay vio una oportunidad de comprar productos baratos, sino que el resto del mundo vio una oportunidad de comprar productos baratos del Brasil. Y el Brasil vio una ventaja en eso y prácticamente hasta hoy en día está manteniendo el precio del real barato para fomentar su exportación. Sí, porque ya nosotros estamos acostumbrados a comprar barato de Argentina, hoy se invirtió en las cosas. Estamos comprando más barato de Brasil, cuando viajamos más a Brasil está todo más barato, ¿verdad? Esa es la sensación que tenemos los que viajamos alguna que otra vez al año, ¿verdad? Así mismo. Licenciado, nosotros cuando hablo, la gente en sí ya está acostumbrada a que el dólar, como vos decís, tenga ciertas subidas de 50, 100 puntos, 20, 30, ¿verdad?
Eso yo creo que el paraguayo estaba acostumbrado. Ahora lo que yo noté es que en estos últimos 2 o 3 meses era como que vos te levantabas a la mañana y el dólar subió hoy, subió ayer, subió anteayer y la subida era cada 2 días, ¿verdad? O sea, ese fenómeno de subidas de X cantidad de puntos casi diarias o por lo menos cada 48 horas, algo inusual en nuestro mercado, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a una subida, se mantenía 1 o 2 meses y después había una subida siguiente, pero al haber subidas diarias genera así una incertidumbre. ¿Qué hago? ¿Me endeudo en dólares? ¿No me endeudo en dólares? ¿Ahorro en dólares? ¿No ahorro en dólares? ¿Verdad? A eso voy, a esa va mi pregunta, ¿verdad? Sí, normalmente en el último trimestre del año, los meses de octubre, noviembre, diciembre, los importadores ya van incrementando sus importaciones y ya normalmente a intrazona, o sea, de la Argentina, del Brasil, porque llegan ya más rápido las mercaderías. Pero a medida que se van acercando las fechas de Navidad, Sí. de Año Nuevo, el turismo, la gente que viaja al exterior en las vacaciones, vamos a decir que la economía va tomando un dinamismo un poquito más elevado, o sea, la rotación se va dando más rápido, entonces eso hace de que ya el importador va comprando, vendiendo y en esa rotación de mercadería sube las importaciones de mercadería del exterior hacia nuestro país. Sin embargo, la exportación no es una fecha donde nuestro país acostumbrado a exportar materias primas exporte mucho. Entonces eso hace de que normalmente el dólar suba. Sin embargo, este año, así como estuvimos hablando por algunos factores, Sí. Algunos internos, otros externos, esa subida la sentimos más. Las remesas también influyen en ese tema de la inestabilidad del dólar, las remesas que recibe Paraguay, o a tu criterio no inciden tanto como estos puntos que acabamos de hablar. Y ya realmente nuestra economía creció bastante y las remesas del exterior hacia nuestro país, de la gente, de los paraguayos que trabajan afuera y que le envían a sus familiares, si bien siempre eso van a ser muy importantes para, vamos a decir, para el Paraguay, sí. claro. Vamos a decir que se está dando en un grado menor a la que se dio en años pasados. Así mismo. Quiero ir a un primer corte, licenciado, después quiero hablar contigo. Hablamos un poco de la sensación que existe en la calle ahora en este bloque, pero ahora quiero hablar contigo sobre la sensación en el sistema financiero. Este programa toca muchas cuestiones relativas al sistema financiero, mercado financiero. Hablamos de los actores del mercado financiero, los bancos, las financieras, los otorgantes de crédito dinerario, y me toca hablar con referentes de estos actores y escucho varias opiniones al respecto, pero quiero hablar contigo, que soy un especialista en el mundo cambiario, y hacerte unas preguntas a la vuelta a la pausa. ¿Cómo no? En breve volvemos con nuestro invitado. Segundo bloque del programa, estamos con el licenciado Emil Mendoza, un especialista del mundo cambiario. Licenciado, el día pasado yo soy docente en la Facultad de Derecho y me preguntaban unos alumnos, profe, ahora con este tema del dólar, ¿qué hago? ¿Conviene invertir o no en dólares? O sea, ¿conviene colocar mi CDA, comprar dólares, ahorrar en dólares o no? Hablé también con gente de algunas casas de bolsa. Y fíjate la opinión que me dan. Me dice, hoy no te conviene tanto invertir en dólares, comprar bonos en dólares, CDA en dólares, porque vos decís que el dólar está subiendo, la moneda es fuerte, estable, crece, pero el porcentaje que te paga las entidades financieras o aquella que esté colocando bonos o acciones de prioridad en dólares, el porcentaje, el interés en sí es bajísimo. Obviamente porque hay una inestabilidad del dólar versus el interés que te paga o el rendimiento que te paga un CDA en guaraníes, estamos hablando del doble. Entonces ahí al hacer un poco el cambio te das cuenta que invertir en guaraníes al fin y al cabo te da un reditúo del doble
de tasa del dólar, ¿verdad? Quiero escuchar un poco tu opinión ahí para... Bueno, esa pregunta que vos estás haciendo realmente hay que hacer un análisis muy minucioso, sobre todo cuando nosotros vamos a invertir en una moneda extranjera. Hay que recordarse de que cuando nosotros invertimos en dólares, el dólar es una moneda que también se deprecia en origen. El dólar tiene una depreciación en los Estados Unidos, una pérdida de su poder adquisitivo de aproximadamente entre 4 y 6% anual. Sí. Entonces, si nosotros nos invertimos en un CDA en dólares, probablemente el interés que nosotros tenemos que, vamos a decir que por lo menos esperar de esa inversión es por lo menos 6% para arriba. ¿Por qué te digo 6%? Porque tenemos que esperar de que esa moneda en los Estados Unidos por lo menos no supere su depreciación anual del 6%. Claro. Porque si no, claro, si vamos a estar perdiendo plata con vamos a estar perdiendo, claro. Sí, si vos recibís 4% en Paraguay por tu CDA en dólar y en los Estados Unidos la depreciación de su moneda es del 6%, nosotros estamos perdiendo 2%. Sí. Ahora, en Paraguay normalmente nosotros tenemos una inflación que oscila también aproximadamente entre los 5%, entre los 5 y 7%. A esa depreciación nosotros tenemos que sumarle también, si nosotros queremos comparar con un certificado en dólares, tenemos que sumarle la depreciación del dólar. Entonces, tenemos que sumar la depreciación del dólar en los Estados Unidos, más la depreciación del guaraní en Paraguay y el interés que nosotros percibimos en guaraníes tiene que ser mayor a la suma de las dos depreciaciones. Sí. Claro, muy buena, muy buen cálculo. Eso te lo dice ahora en la mente porque es importante tener en cuenta. Yo hice el mismo análisis, pero no tuve en cuenta la depreciación, que al momento de invertir en guaraníes, yo le calculé la depreciación del guaraní, no así del dólar, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta también ya del dólar y sumar ambas, ¿verdad? Claro, porque el guaraní normalmente, si bien nosotros tenemos un interés en guaraní, ese interés tiene que ser capaz de comprar la misma cantidad de dólares, como así también tiene que ser capaz de pagar la depreciación de la inversión en dólares que nosotros hicimos. Y es importante hacer ese análisis porque hoy en día está comenzando a crecer el mercado de valores en Paraguay y la gente se está animando un poco a hacer inversiones y esa es una pregunta frecuente. Mi hija también me pregunta, ¿verdad? Me dice, ella está comenzando a invertir un poco en el mercado de valores y me dice, ¿qué hago, papá, ahora con el... Me conviene el dólar, dice, porque el dólar está subiendo y yo le digo, y sí, pero ¿cuánto te pagan dólares? Y le ofrecieron la otra vez 4.7 en un lugar, ¿verdad? Entonces bueno, yo le dije, ahora con este dato va a escuchar el programa y se da cuenta que por ahí no es tan buen negocio, ¿verdad? Hablando del tema hablemos un poco de las empresas, ¿verdad? Habíamos hablado antes de arrancar el programa de un término, una cuestión que nos analiza mucho el tema de las utilidades evaluativas o devaluativas. Corrígeme si me equivoco. Porque las empresas generalmente analizan su patrimonio en base a la cantidad de dólares que tienen al arranque del año versus la que tienen a fin de año. Y si nos puede explicar un poco en qué consiste este tipo de utilidades, licenciado. Sí, cómo no. Justamente estuve viendo en las noticias y fue un tema de análisis dentro de nuestra asociación de que se le dio mucha prensa a que las instituciones financieras este año tuvieron utilidades récord, en parte por la evaluación que tuvo el dólar en nuestro mercado. Pero haciendo un análisis más minucioso, realmente no es tanto así. Porque si bien en el sistema tributario en el cual nosotros nos desenvolvemos, nuestras empresas tienen una utilidad y vamos a decir que sobre esa utilidad van a pagar impuestos, realmente si uno hace un análisis un poquito más minucioso, más profundo, se da cuenta de que muchas de las empresas financieras, bancarias y cambiarias realmente,
aunque hubiesen tenido utilidad en guaraníes, realmente tienen una pérdida en su patrimonio. Te explico un poquito. Sí, un ejemplo para... es un poquito complejo, Sí. pero vamos a simplificar. Vamos a poner de que una casa de cambios Sí. tiene un patrimonio al inicio del año 2024, en enero del 2024, de $100.000. Vamos a decir, el dólar a inicio del 2024 estuvo a 7.200, o Sí. sea que tiene un capital de 720 millones de guaraníes. Sí. Durante el año, la empresa gana 7%, serían 7% de 49. 770 millones de guaraníes, vamos a decir que es el capital, el patrimonio con el cual la casa de cambio termina el año 2024, ¿verdad? Sus utilidades del 7%. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay que analizar. ¿Cuál fue la depreciación del guaraní? La devaluación, por ejemplo, frente al dólar y otras monedas. Si nosotros tuvimos una apreciación del dólar de aproximadamente 10%, que es lo que va a pasar este año, aproximadamente, terminamos el año con un dólar a 8.000, Sí. ¿verdad? Entonces, si bien la empresa cambiaria tuvo una utilidad, claro, en guaraní, llegó a los 7.700 guaraníes a final de año, 770 millones de guaraníes. Ese patrimonio ya no es suficiente para comprar los $100.000 Que tenía al inicio. claro, que esa empresa de cambio tenía al inicio. Y ni qué decir la devaluación de la mercadería, o sea, de las monedas que conforman ese patrimonio. A esa devaluación del guaraní, a esa pérdida que estuvimos hablando recién, vos tenés que sumarle la devaluación del dólar en los Estados Unidos, la devaluación del real en el Brasil, que es del 20%, la devaluación del peso argentino, dependiendo de cómo está conformado su patrimonio, las pérdidas son enormes. Sí. ¿Qué es lo que pasó? Que las empresas cambiarias, las empresas bancarias, las empresas financieras tienen patrimonios que son muy grandes. Entonces, cuando nosotros miramos los números, decimos, la pucha, este gremio ganó un montón de dinero, ¿verdad? Sin embargo, haciendo ya un análisis más minucioso, ¿verdad? Y más pormenorizado de las utilidades, uno se da cuenta de que, sin embargo, esa entidad cambiaria hoy tiene menos patrimonio, así como también la entidad bancaria tiene un patrimonio menor a la cual, con el cual inició el año. Inició el año. En esta situación no solamente estamos las empresas cambiarias, están también empresas del sector financiero, obviamente. Todas las Este empresas punto es muy del sector interesante. financiero. Quiero un corte más, licenciado, pero quiero seguir con este tema porque tengo dos preguntas más sobre el tema que estamos debatiendo. Me parece muy interesante. Volvemos en breve contigo. ¿Cómo no? Continuamos con nuestro invitado en breve. Tercer bloque de créditos y consumo. Estamos con el licenciado Emil Mendoza. Interesante este tema de las utilidades devaluativas, licenciado. A ver, entiendo yo que las empresas, obviamente, cerrando el año van a hacer un análisis. Hablo de empresas de crédito, empresas financieras. Porque aquí cuando hablamos del sector financiero estamos hablando de bancos, financieras, OCDs, cooperativas, casas de cambio. Casas de bolsa también, ¿verdad? Si bien no están en el mercado financiero, están en el mercado de valores, pero también obviamente manejan estos números, ¿verdad? Esperamos una estabilidad del dólar para el 2025, todos. Pero si se sigue dando este fenómeno, o si seguimos brillando esos números, entonces el análisis para enfrentar esta utilidad devaluativa para el 2025 tiene que comenzar a ser distinto. Sí, nosotros esperamos que se dé que el dólar, vamos a decir, que mantenga una cotización normal durante el tiempo, ¿verdad? Para que
nosotros podamos también desenvolver nuestras actividades de forma normal. Mira, nosotros en nuestro gremio somos 24 casas de cambio. Las afectadas con este fenómeno, ¿verdad? El que estuvimos hablando recién, realmente son 16 casas de cambio. O sea que 16 casas de cambio del universo de 24 que hoy estamos en el mercado, realmente más del 50% están con números rojos, a pesar de que cuando uno ve sus balances, como te dije recién, por el patrimonio que manejan estas instituciones, se ve, el sector cambiario realmente está ganando mucho, pero haciendo, como dijimos recién, un análisis pormenorizado, realmente más del 50% de las instituciones cambiarias hoy están con números rojos. Y realmente nosotros tenemos al menos esa ilusión, esa esperanza, porque realmente el que le da la utilidad no solamente al mercado de cambio, sino que a la economía en general, es esa, vamos a decir que no es la ralentización del mercado y que uno se apoye en utilidades valuativas, que es la que te da el dólar porque sube de precio. Realmente nosotros, por ejemplo, en las instituciones cambiarias vemos una ralentización en nuestra operativa diaria, ¿verdad? En la compra y la venta, y es porque muchas personas al ver esta valuación muy, vamos a decir que muy fuerte del dólar, como que tienen un poquito más de vamos a ver, recelo en tomar obligaciones en dólares, sobre todo si son a largo plazo, no solamente para comprarse una casa, un auto, desde comprar un teléfono, un electrodoméstico, un equipo de sonido, una televisión, ya piensan 5 veces en endeudarse en dólares. Y eso estanca un poco la economía. Claro, eso da la ralentización un poquito de la economía, porque el importador, vamos a decir que ya importa menos porque vende menos. Y vende menos porque el comprador como que piensa mucho para endeudarse en una moneda extranjera, sobre todo cuando esta deuda va a ser a plazo. Sumado al hecho que si bien en Paraguay generalmente tuvimos subidas de dólar, lo que sí históricamente pasó es que se estancó, paró la subida, pero se da pocas veces que el dólar baja otra vez. O sea, a ver, vos me decís el escenario ideal, y bueno, que estamos cerca de los 8.000 y que vuelva a los 7.250 del año, ¿verdad? Pero no sé si por ahí algunos van a festejar que el dólar no suba más, otros van a festejar que el dólar baje 100 puntos, pero bueno, vos me preguntabas a mí, bueno, yo tengo obligaciones en dólares, ¿verdad? Yo quiero que baje a 7.400, 7.300, ¿verdad? Entonces, hay que analizar también estadísticamente qué es lo que pasa. Se dieron muchos episodios en nuestra economía en la cual el dólar bajó, y bajó de una forma muy importante. El dólar es como cualquier otra mercadería que se comercializa dentro de nuestro mercado, y cuando haya abundancia del dólar, esta moneda va a bajar. No solamente el dólar, el real y cualquier otra moneda en nuestro mercado, cuando abunde, tiene que bajar. Esta inyección de 15 millones de dólares por día al Banco Central del Paraguay, yo creo que va a tener que sí o sí incidir. Bueno, el Banco Central lo que trata de hacer con estas inyecciones es suavizar un poquito los picos de suba, para que estos picos de suba no afecten la economía. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, si deja su fluctuación normal del dólar, esto puede subir mañana 200 puntos y pasado mañana bajar 300, para luego volver a subir 400, y su fluctuación no va a ser beneficioso para el importador, no va a ser beneficioso para el exportador, y no va a ser beneficioso para el consumidor final tampoco, porque al consumidor final no le va a ser nada simpático comprar una mercadería a 8.000 para venderla en su comercio, y que al día siguiente su competidor la compre a 7.500, la misma mercadería, y va a tener una ventaja
Eso es lo que trata de evitar el Banco Central, dándole... Los picos importantes de subida y bajada de dólar. Así mismo. O sea, no tenemos que tener la esperanza que con estos 15 millones de dólares mensuales vamos a tener a diciembre un dólar a 7.500. No. El dólar sube en Paraguay porque está faltando. Sí. Sí, no, es un poco difícil hacer futurología. Se puede tener ciertas pautas de que el dólar en el 2025, por ejemplo, va a subir, pero uno no tiene una certeza en la economía exactamente de lo que va a pasar porque son muchos los fenómenos que inciden en esta. Ahora hay elecciones también en Estados Unidos en noviembre, ¿verdad? Entonces, eso por ahí puede... es así mismo. Entonces, lo que trata el Banco Central es de que esta subida del dólar sea, vamos a decir que la curva sea pausada, de que no sea algo muy contundente. Ahora, con esa inyección, ellos dijeron que iban a inyectar aproximadamente 15 millones de dólares de forma diaria, ¿verdad? Sí. Todos los días. Entonces, también ellos no pueden llevar muy lejos esta intervención, porque así como nosotros, ellos tampoco no tienen la bola de cristal para saber cómo se va a comportar el año 2025, y nosotros tenemos que tener también reservas por si tenemos algún tipo de emergencia para poder intervenir en nuestro mercado. Sí. Realmente las reservas del Estado están justamente para estas situaciones, ¿verdad? De cuando se dan picos de suba para poder estabilizar la economía. Y hay que tener previsibilidad de hacer el mismo trabajo también si es necesario en el año 2025. Entiendo que deben de existir planes B, digo, si esta inyección de 15 millones de dólares diario, sí, en los próximos 15 días vemos que no inciden casi nada y seguimos en esta situación, tiene que haber otro plan B. Vamos a darnos cuenta que nos está sirviendo los 15 millones de dólares diarios, ¿verdad? Entonces entiendo que ahí, bueno, ustedes que están en el mundo ya visualizan un plan B por parte de las autoridades. Bueno, y realmente con esta inyección que se está haciendo del Banco Central del Paraguay, se puso un poquito de paño frío, ¿verdad?, a la subida del dólar. Hoy, por ejemplo, bajó, si no me equivoco, 20 o 30 puntos más. Ya bajamos un poquito de la barrera de los 7.900 en los bancos. Sí. Si no me equivoco, estaba 7.880 aproximadamente, cerró el dólar. Pero naturalmente en nuestro mercado, en esta época, el dólar está tendiendo a la suba. Sí. O sea, lo que se está haciendo es ponerle un poquito de paño frío a la subida. El dólar va a volver a subir porque es la tendencia natural de esta época del año y probablemente esta tendencia va a llegar hasta el mes de febrero del año 2025, que ahí sí entra una inyección muy grande de dólares en un corto periodo de tiempo, que es por el tema de nuestra cosecha de soja. Sí. Nosotros exportamos una cantidad muy grande de grano y eso hace de que más o menos en 60 días entren prácticamente casi 1.000 millones de dólares a nuestro mercado. Eso, vamos a decir que siempre trae una bajada en la cotización, y ya después dependemos de otros fenómenos, de otros factores, ¿verdad? Para tratar de mantener ahí otra vez. Así mismo. Quiero ir a un último bloque, licenciado, hablar un poco de las actividades, de la función de la Asociación de Casas de Cambio Paraguay. Volvemos en breve contigo. ¿Cómo no? Volvemos en breve al último bloque del programa. Llegamos al último bloque del programa. Interesante el tema hoy. Estamos aprendiendo mucho con el licenciado Emil Mendoza. Licenciado, estás, como lo hablamos en el primer bloque, como presidente de la Asociación de Casas de Cambio Paraguay. Se creó hace unos años esta asociación. Obviamente, estimo que ustedes están ahí peleando por el gremio, peleando por estas empresas y también luchando un poco
y promulgando la formalidad en el sector cambiario. Sí, es así mismo. Ya hace más de 10 años que nuestra asociación está justamente luchando, ¿verdad?, en esta área de tratar de formalizar el sistema cambiario dentro del país. Te digo luchando porque tenemos que entender que dentro del sistema cambiario nacional existe una gran parte de esta que se maneja lastimosamente en el submundo, ¿verdad? O sea, ¿Cuántas casas de cambio hay, licenciado, en Paraguay? Estamos 24 hoy en día, sin embargo... Son registradas ante el Banco Central 24. Registradas ante el Banco Central somos 24, pero lastimosamente hay instituciones, ¿verdad?, que se dedican al mismo métier, ¿verdad? Sí. Vamos a decir que en el mercado paralelo, ¿verdad? Economía subterránea, para llamarle diplomáticamente. Diplomáticamente, ¿verdad?, economía subterránea, y son entre, vamos a decir que instituciones cambiarias, personas físicas, censadas por la Policía Nacional, son más de 1000. Entonces... ¿Y alguien, hay un control sobre eso? O sea, ¿alguien tiene datos estadísticos o algo? No existe un control sobre esa situación y tampoco los negocios que manejan. Hay estimaciones, no existe un control, porque tanto el contrabando como el pago y el cobro del sistema o de las mercaderías que están en el submundo de la economía no llevan una registración. No existe una registración contable de la parte paralela ni del contrabando. Entonces, las estimaciones son estimaciones las que se pueden hacer. No a ciencia cierta uno no puede dar vamos a decir que un número. Sí, por ejemplo, hay instituciones que miden el termómetro de la economía nacional, y muchas de ellas, por ejemplo, dicen de que la economía nacional subterránea es aproximadamente del 40% arriba. Sí, también un reporte de 52%, algo así ya. Sí, Sebastián Hacha creo que hizo una estimación sobre el 50% que ya es economía subterránea, informal, ¿verdad? Subterránea. Mira, nosotros estamos luchando muchísimo. ¿Eso también puede incidir en este tema del dólar o no? A nivel país. Claro que sí, porque nosotros no sabemos en la economía subterránea cuánto dólar está saliendo de nuestro mercado hacia el mercado extranjero. Eso conduce a una falta de dólar dentro de nuestro mercado, del mercado legal, y entonces eso hace que el mercado legal suba el precio. Por eso que nosotros, como te dije, luchamos mucho, porque es la imagen país. Te digo, nosotros las casas de cambio, toda institución cambiaria, toda institución bancaria que tenga una mesa de dinero o financiera que tenga una mesa de dinero, se deben a sus clientes que tengan algún tipo de relacionamiento con el exterior. O sea, la casa de cambio se debe a clientes que tienen relacionamiento con el exterior. ¿Qué es lo que hace la casa de cambio? La casa de cambio, cuando un importador compra su mercadería del extranjero, a través de la casa de cambio paga su importación al exterior. Así como cuando un exportador hace su exportación al extranjero, a través de nuestras cuentas en el exterior, él cobra esa mercadería que él exportó. Todo esto que nosotros hacemos en el mercado legal se hace en el mercado ilegal. Cuando un contrabandista compra mercaderías y la hace pasar a ojos ciegos de aduana, o sea, fuera de la vigilancia de aduana, a través del río o a través de un lugar donde no exista control, a través de los cambistas se paga esta mercadería. Como así también, cuando sale una mercadería de contrabando de Paraguay, ya sea a Brasil, a la Argentina, a Europa o donde sea, a través de este sistema ellos cobran esta mercadería ilegal que salió de nuestras fronteras. Por eso nosotros tratamos de concientizarle a la gente de que operar en el sistema cambiario blanco dignifica al país. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos también organismos internacionales que ven a nuestro país, que ellos saben cuánto nuestro país cuántas las casas de cambio están pagando con sus cuentas en el extranjero,
importaciones de mercadería, pero sin embargo ellos tienen un registro diferente de las mercaderías que entraron y salieron. Por eso es importantísimo de que, vamos a decir, que el sistema cambiario de nuestro país siempre esté fortalecido. Porque si nosotros no tenemos un sistema cambiario fortalecido, inclusive te diría que, no sé, podríamos ser pasibles de una sanción inclusive por parte... Generamos una negativa, una imagen país muy negativa. Muy ¿verdad? negativa porque nuestros balances no coinciden con el movimiento de mercadería que entra y que sale de nuestra frontera, no coincide con los registros que ellos tienen. ¿Tienen como asociación acercamientos con autoridades del gobierno? ¿Están trabajando en ciertos planes de formalización, de controles, de mejorar un poco el sistema cambiario en Paraguay? Sí, con la gente del Banco Central del Paraguay, ellos también hicieron bastantes visitas a estos lugares, ¿verdad?, que se dedican buscando la formalización de esta gente, como nosotros también siempre estamos abiertos a esta gente, a recibirlo, para que ellos se formalicen, para que presenten sus papeles, asesorarles, para que presenten sus papeles, sus movimientos al Banco Central. Siempre le decimos de que ¿cuál es la ventaja de que ellos se formalicen? La ventaja de la formalización, vamos a decir que del mercado cambiario o de la institución que se dedica al mercado cambiario ilegal, es que si ellos se legalizan, ellos pueden, vamos a decir que ellos pueden construir un futuro dentro de su empresa en base a la legalidad. Y cuando uno construye su futuro en base a la legalidad, uno puede darse el lujo de poder crecer. Uno en la ilegalidad no puede crecer porque uno no puede decir, bueno, yo voy a tener este negocio ilegal y dentro de 20 años... No puede proyectar. No se puede proyectar en el futuro, no puede decir dentro de 20 o dentro de 10 o de 5 años. Inclusive dentro de un año no le voy a poder dejar a mi hijo este negocio, ¿verdad? Claro. Porque él es ilegal, él no sabe si va a seguir funcionando. Sin embargo, uno si forma sus cimientos dentro de un negocio legal, si uno paga sus impuestos, si uno, vamos a decir, que se fortalece dentro del movimiento blanco, uno puede hacer sus proyecciones, uno puede crecer, uno puede inclusive ramificarse a otros países. Claro. O sea, vamos a decir, el cielo es el límite. Sí, sí. Siempre acá apostamos en este programa siempre decimos que la formalidad es lo que suma. Somos fiel convencidos en todos los sectores, sector financiero, como vos sabrás también aquí, uno de nuestros auspiciantes de Crecer, la Cámara de Empresas Crediticias, que le tiene a más de 50 empresas socias, que son OCDs, y en Paraguay se cree que hay algo así como 200, ¿verdad? O 180, ¿verdad? Entonces hay un trabajo también de ese gremio de solidificar el sector y trabajar un poco por la formalidad, ¿verdad? Y que veo que también lo están haciendo de la Asociación de Casas de Cambio, ¿verdad? Interesante, licenciado, yo te agradezco por el tiempo, creo que nos quedamos cortos. Estamos invitados antes de fin de año para ver cómo está el dólar. ¿Cómo no? Estamos a la orden. Vamos a invitarte un poco y también te voy a llevar a la facultad a darle unas charlas a los alumnos, ¿verdad? Que están comenzando los jóvenes a invertir, ¿verdad? Y me hicieron la pregunta sobre el dólar y yo le dije, mira, yo soy abogado, no soy economista, le dije, pero les prometí que te iba a invitar al programa y le voy a hacer ver este programa a ellos, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, con todas estas casas de bolsa, ¿verdad? Que es algo nuevo dentro del Paraguay, ¿verdad? Sí. Realmente tenemos bonos, títulos, certificados, un abanico de inversiones en las cuales... herramientas financieras y bursátiles que uno se va comenzando a compenetrar, ¿verdad? Y ya tiene que entender también cómo manejarse en dólares o en guaraníes. Pero muy importante e interesante esa fórmula que diste, que tener en cuenta al momento de hacer una inversión. Yo creo que eso le va a cambiar el parámetro y el chip a varias personas que vean este programa. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Esta fue la entrevista con el licenciado Mil Mendoza, presidente de la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay. Interesante el programa. Hablamos de lo que todos hablan en la calle, ¿verdad? Y lo que hablamos día a día en todos los lugares donde nos movemos, que es la subida del dólar y, bueno, importante información. Y
Creo que hoy aprendimos bastante. Gracias por estar con nosotros en Créditos y Consumo. Lo espero nuevamente el próximo jueves, 21 horas por Canal Pro.